Doctor Urquizo, buenas noches, ¿me puede escuchar? Doctor Urquizo, buenas noches. Ahora sí, ¿puede usted hablar, por favor? Me parece que, de acuerdo al Zoom, todavía no se detecta su micrófono. O sea, podría volver a conectarlo, desconéctelo y volver a conectar. Empezar el día de hoy. Vamos a compartir la pantalla. ¿Pueden visualizar? Sí, doctora, se ve perfecto. Si lo pudiese agrandar, por favor. Ahí pueden ver. Excelente, doctora. Listo, Gracias. muy bien. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver patología gastrointestinal 3. Soy la doctora Juliana Urquizo, médico anátomo patólogo del Hospital Sergio Bernales. Vamos a ver las siguientes patologías: patología del hígado, patología del vesícula biliar y patología de páncreas. En patología de hígado, vamos a hacer una pequeña introducción general. Vamos a ver los patrones de lesión hepática, hepatitis y carcinoma hepatocelular. Les agradecería que lean las diapositivas, pero por temas de tiempo vamos a ir básicamente a nuestro tema de inicio. Acá solamente para indicarles la estructura del hígado. Y en la estructura del hígado vamos a ver que está formado por una vena central o centrolobular, a partir de la cual van a salir una fila, unos cordones de hepatocitos que tienen esa disposición normal. Y estos espacios que tenemos acá van a ser los sinusoides hepáticos por los cuales va a transcurrir la sangre. Acá pueden ver eritrocitos que pasan por ahí. Otra estructura importante que tienen que tomar en consideración son los espacios porta. Los espacios porta tienen tres elementos fundamentales: la vena porta, la arteria hepática y los conductos biliares. Esos van a estar rodeados por un tejido conectivo que viene a ser una prolongación hacia el parénquima de la cápsula de Gleason. Y alrededor de este espacio porta vamos a tener los hepatocitos. Esta, que está marcado en amarillo, viene a ser una placa limitante importante para determinar o saber qué se compromete en ciertas patologías.
La irrigación del hígado también es importante. Recuerden ustedes que tenemos doble irrigación en el hígado. 75% viene del aporte sanguíneo que viene de la vena porta. Como ya hemos dicho, esa vena porta está dentro del espacio porta y va a traer o llevar sangre poco oxigenada, pero es rica en nutrientes desde el intestino y se va en forma centrípeta hacia la vena central y 25% de la sangre restante proviene de la arteria hepática. Esta va a tener va a ser rica en nutrientes y rica también en oxígeno. En relación a los canalículos biliares, puntualizar ciertas cosas. Los canalículos biliares tienen otra distribución diferente. Estos canalículos biliares, el hígado va a producir bilis. Estos van a viajar a través de los canalículos, primero los más pequeños, luego confluyen sucesivamente en conductos de Hering intralobulares, luego se juntan y van formando los conductillos biliares perilobulares y finalmente las vías biliares terminales dentro de los hepatocitos. Estos van a salir desde la vena central hacia la parte externa y van a quedarse en los conductos biliares. Esta diapositiva la vamos a ver solamente para determinar el tipo de flujo de sangre que tenemos. Esta es la sangre venosa y esta es la sangre arterial solamente en un 25%. Este es el espacio de los sinusoides hepáticos en los que vamos a tener el endotelio. Estas células endoteliales son fenestradas. Quiere decir que una célula endotelial tiene un espacio, luego viene otra célula endotelial y si viene un espacio y otra célula endotelial. Tienen fenestras, no son juntas como en otros endotelios propiamente dichos. Y vamos a tener también las células de Kupffer que vienen a ser unas células, son macrófagos, pero propios del hígado. Aquí tenemos un espacio de Dice. Este espacio de Dice o Dice va a estar entre la fila de los hepatocitos, el espacio de Dice, y luego vienen las células endoteliales que van a dividir a los sinusoides con los hepatocitos, con la fila de hepatocitos. Estas estructuras son importantes, ya vamos a ver por qué. Entonces nosotros tenemos una serie de la estructura, la microarquitectura hepática, dependiendo de su función, vamos a tener tres tipos de lobulillos. Lobulillo clásico, formado en la parte central por una vena central o centro lobulillar, y en las partes de los ángulos vamos a tener nosotros los espacios porta. Y va a formar así un hexágono eh, alrededor de él centra la vena centrolobulillar. Tenemos otro lobulillo que es el lobulillo portal, cuyo centro va a ser un espacio porta y los ángulos de este triángulo que van a formar vienen a ser la vena central o centrolobulillar. Y tenemos aquí el lobulillo o el acino hepático, que es el que vamos a ver a continuación, que es la unidad estructural que proporciona la mejor correlación entre la perfusión sanguínea y la actividad metabólica del hígado. Tenemos aquí que está formada por un eje mayor. Este eje mayor va a estar dado por las venas centrales o centrolobulitariares y el eje menor que va a estar dada por los espacios porta, donde tenemos, repito, la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Entonces, entre este eje menor, vamos a ver que hay mayor irrigación, porque ya hemos dicho que tenemos acá 75% de sangre venosa y 25% de sangre arterial. Entonces, esta área del eje menor va a tener mayor irrigación. ¿Qué significa esto? Que son las primeras en recibir oxígeno, nutrientes y también toxinas desde la sangre sinusoidal y las primeras en mostrar cambios morfológicos después de que hay una oclusión del conducto biliar también. También son las últimas en morir si la circulación se ve afectada y las primeras en regenerarse precisamente porque tenemos mayor circulación en esta área. Lo contrario, pasa en la zona 3, que es la zona más alejada. Es la zona que se encuentra en el eje mayor.
Por tanto, va a tener menos aporte de oxígeno, va a sufrir necrosis, isquemias en situaciones de perfusión reducida y va a ser la primera en acumular lípidos. Estas células son las últimas en responder, por tanto, a sustancias tóxicas y a éstasis de bilis. Y bueno, la zona 2, que es una zona intermedia entre ambas. Las funciones fisiológicas del hígado, vamos solamente nombrarlas, intervienen en el metabolismo de fármacos, de lípidos, de carbohidratos, de proteínas, de bilis y de vitaminas. Es un órgano muy importante. ¿Y cómo lo podemos evaluar? Lo podemos evaluar a través de un laboratorio que puede ser, si quiero medir yo la integridad del hepatocito, y si esta va a medirme en realidad el daño hepático, voy a pedir alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, el lactato deshidrogenasa. Sin embargo, si quiero ver cómo está funcionando el hígado, quiero medir la capacidad del hígado para sintetizar proteínas esenciales, bueno, pediré una albúmina, un tiempo de protrombina, colinesterasa sérica, en fin. Pero si yo quiero ver la excreción hepatobiliar, entonces pediré fosfatasas, gamma-glutamil transpeptidasas, bilirrubinas. ¿Ok? Entonces, cuando se lesiona el hígado, va a formar patrones de lesión hepática. Los hepatocitos dañados van a sufrir diferentes tipos de lesiones, unas que son lesiones reversibles y otras que son lesiones irreversibles. En este caso, vamos a ver las lesiones irreversibles, que son esteatosis, colestasis y balonización. La esteatosis va a ser acúmulos de grasas, por ejemplo, esa que vemos gotitas lipídicas. En la colestasis vamos a ver acumulaciones de bilirrubinas y en las balonizaciones va a haber un edema. Ese edema va a hacer que el citoplasma se aclare, sea más amplio y cuando se forman filamentos intermedios, pueden formar hialina Eden-Mallory o cuerpos de Mallory, que es característica de la hepatitis alcohólica y también de la hepatitis no alcohólica. Dentro de los cambios irreversibles del hepatocito vamos a tener las necrosis y las apoptosis. En este caso tenemos las necrosis, que causada por desequilibrios iónicos, infusiones mitocondriales, y la célula se va a hinchar. La célula revienta, libera su contenido y entonces vienen los macrófagos a fagocitar todos estos detritus, restos celulares y se agrupan en diferentes áreas de necrosis. La típica lesión isquémica por hipoxia, por ejemplo, está acá, y por estrés oxidativo. Y tenemos acá las apoptosis, que la apoptosis es muerte celular programada. Y ahí se va a producir una retracción de la célula, se pone más pequeñita, hay pignosis en el núcleo, cariorexis, se rompe, se fragmenta el núcleo y hay formación de cuerpos apoptóticos eosinofílicos. Se activan por cascada de caspasas y se denominan cuerpos acidófilos. Cuando las necrosis son extensas, estas pueden ser necrosis confluentes y se refiere a que vamos a tener una necrosis por un lado y una necrosis por otro lado. Generalmente hemos visto que es en la zona, inicia en la zona 3, se da por diferentes noxas que pueden ser virus, toxinas, etcétera. Cuando esta progresa, puede progresar de una necrosis en puente, quiere decir que una necrosis que está por un lado se va a juntar con la necrosis que está por el otro lado y es generalmente entre venas centrales o espacios porta. Y las necrosis pan-acinar quiere decir que es una pérdida completa del ovulillo, una necrosis completa ya del ovulillo y se producen estas lesiones. Hay un colapso de la red de reticulina, esa red que le da, em, contención hacia el parénquima hepático y empieza a formar cicatrices o cirrosis. Entonces vamos a tener nosotros mecanismos de formación y de regresión de esas cicatrices hepáticas, donde interviene fundamentalmente esta célula, la célula de Ito o la célula estrellada. Esta célula de hito estrellada normalmente va a servir de almacenamiento de la vitamina A. Va a estar quiescento, solamente se almacena, pero
cuando hay una lesión hepática, ya sea aguda o crónica, se va a formar, se va a transformar en miofibroblastos y estos van a producir una matriz extracelular. Esta matriz extracelular se va a almacenar aquí, en este espacio de DICE. Entonces nosotros tenemos que hay ese estímulo inicial que va a dar que se forme esta lesión. Pueden ser diferentes nosas, infecciones, alcohol, hígado graso, toxinas, daño isquémico, en fin. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a haber una liberación de señales proinflamatorias. Hemos visto que hay especies reactivas de oxígeno, moléculas asociadas a daños y van a activar estas células de Kupffer. Recuerden que acá en el espacio de DICE tenemos estas células de Kupffer que son macrófagos propios del hígado y estas, junto con las células endoteliales que están acá, como ven, no son unidas, tienen un espacio, son fenestradas. Todas estas van a participar en procesos inflamatorios. Entonces, van a liberar diferentes factores interleuquinas, factores de necrosis tumoral, todas estas que al final van a activar esta célula estrellada o célula de hito. Esta célula entonces va a perder estas gotitas lipídicas que tiene como almacenamiento y van a expresar alfa-actina de músculo liso, aumenta la producción de colágeno tipo 1, de tipo 2, migran hacia las zonas de lesión y se vuelven contráctiles y proinflamatorias. También tenemos que después de pasar por esto se va a hacer un periodo de ampliación de este proceso y empieza la célula estrellada a ser activada. Y esta célula activada libera citocinas, factores de crecimiento, reclutan células inmunes y estimula la producción continua de esa matriz extracelular, inducen la capilarización de los sinusoides. Esta capilarización de los sinusoides, ¿qué significa? Que ya no tenemos estas fenestras, estos espacios en los sinusoides, sino que se juntan, se vuelven como fueran capilares. Los capilares normalmente son una célula endotelial pegadita a la otra célula endotelial. Entonces, a eso se llama capilarización de los sinusoides, pérdida de estas fenestras y eso va a contribuir a la hipertensión portal. En cuanto a la fibrogénesis, va a ver que este colágeno que se ha producido se va a acumular con forma de tabiques fibrosos. Hay una distorsión de la arquitectura del parénquima hepático, hay formación de nódulos de regeneración y se produce la fibrosis. Esto ya hemos hablado, ya que tenemos la fibrogénesis, que es la acumulación, podemos ver en esta coloración que hay tabiques fibrosos, hay distorsión de la arquitectura, hay formación de nódulos de regeneración, estamos frente a una cirrosis. Estas lesiones, ¿puede haber una regresión? Sí, sí puede haber en algunos casos si se si se elimina, perdón, el estímulo. Por ejemplo, si se elimina el virus de la hepatitis C, se puede inactivar las células estrelladas, activar las metaloproteinasas que van a degenerar esta matriz, van a reducir parcialmente la fibrosis, aunque muchas alteraciones vasculares pueden seguir. Y la regeneración hepática, ¿cómo se va a dar? Entonces, primero se da al principio por los hepatocitos maduros, que son vecinos, que están cercanos a los hepatocitos que se han necrosado, ¿no? Cuando hay un daño prolongado de estas células, los hepatocitos entran en senescencia replicativa. ¿Qué quiere decir? Que no se van a replicar, que entra en una detención permanente del ciclo celular, ¿ya? Pero todavía conservan su metabolismo. Por eso se llaman que permanecen metabólicamente activas por un tiempo prolongado. La otra forma que tenemos de regeneración hepática es a través de las células madres multipotenciales y se ve en las reacciones ductulares. Por eso en algunas patologías vemos que aparecen más ductus porque hay una reacción, a eso se llama reacción ductular, que nos va a permitir regenerar el parénquima hepático.
Entonces, dadas estas condiciones, nosotros vamos a ver que estas náuseas nos pueden dar una insuficiencia hepática, eh, que puede ser insuficiencia hepática aguda y una insuficiencia hepática crónica o una insuficiencia aguda sobre una insuficiencia crónica. La insuficiencia hepática es la forma más grave de la enfermedad del hígado y puede ser aguda en caso de que causada por una destrucción hepática masiva, súbita o crónica, que puede ser el resultado del daño hepático progresivo durante años. En el caso de la insuficiencia hepática aguda, se va a caracterizar porque va a haber una encefalopatía y una coagulopatía. Ocurre en menos de 26 semanas desde el inicio de los síntomas sin enfermedad hepática previa y suele manifestarse en menos de 8 semanas y puede progresar al coma en pocos días. En la macroscopía vamos a ver una necrosis hepática masiva. El hígado, que normalmente pesa como 1500 gramos, se reduce a 700 gramos o menos, se hace pequeño, se encoge debido a la pérdida del parénquima. Y en la microscopía, como vemos en esta diapositiva, hay grandes zonas de destrucción que rodean los islotes, rodeando los islotes de los patocitos, ¿no? En este caso, en la insuficiencia hepática aguda no hay fibrosis por la naturaleza tan aguda, el poco tiempo que tiene esta lesión. Sin embargo, en insuficiencia hepática crónica, que tenemos la cirrosis, es la etapa morfológicamente más avanzada de diversas hepatitis crónicas. Entonces, vamos a ver acá una arquitectura hepática distorsionada con nódulos regenerativos rodeadas por estas bandas fibrosas, ¿no? Causada generalmente por hepatitis B, C, hay otras hepatopatías grasas, no alcohólicas y hepatopatías alcohólicas también. ¿Qué síntomas va a haber en la insuficiencia hepática crónica? Bueno, em, hay síntomas sistémicos inespecíficos como ictericia, encefalopatía, coagulopatía, pero hay cosas particulares, por ejemplo, el prurito intenso, la hipertensión portal, el hiperestrogenismo y es riesgo elevado para carcinoma hepatocelular. Aquí tenemos las consecuencias clínicas de la hipertensión portal, que nosotros lo vemos generalmente por una citis marcada, encefalopatía, hay varices esofágicas, esplenomegalia, en fin. Y en la macroscopía vamos a ver, en este caso por la cirrosis, estos múltiples nódulos que se forman debido a una hepatitis vírica, en este caso crónica, y va a formar estas cicatrices amplias. Y en la microscopía vamos a ver que tenemos estas bandas variables de colágeno que van a formar estos nódulos que tienen ese patrón de cicatrización. Hay reacción tubular, regresión posiblemente, y hay una evolución dinámica. No es que es estática, es que se quede, sino se va transformando entre progresión y regresión. Y en la insuficiencia hepática aguda sobre una crónica, vamos a ver que ya existe una insuficiencia hepática crónica y a esta se añade por algún evento como una superinfección, una infección bacteriana, un carcinoma, una sepsis, en fin, una infección aguda. Y anatómicamente estos hígados no suelen tener parénquima residual funcional limitado y circulación colateral inespecífica y tienen una alta mortalidad que llega al 50%. Ahora vamos a ver los procesos inflamatorios que hablamos de hepatitis. Cuando hablamos de hepatitis, que es un proceso inflamatorio del hígado, puede ser aguda o crónica. Y este cuadro nos va a servir para determinar. Cuando nosotros vemos una patología en otros órganos, decimos que cuando hablamos de agudo, hablamos de un proceso inflamatorio agudo, hablamos que hay polimorfonucleares neutrófilos. Cuando hablamos de crónico, hablamos que hay más linfocitos o monocitos en general.
En este caso no aplica eso para la hepatitis. Decimos que tenemos una hepatitis aguda por el tiempo de duración, cuando se trata de una patología menor a 6 meses, y hepatitis crónica cuando se trata de una patología mayor de 6 meses. Acá tenemos las causas más comunes, los síntomas y la analítica que tenemos. En cuanto a la hepatitis viral, vamos a ver que es bastante frecuente. En el mundo hay más de 500 millones de personas infectadas por hepatitis por virus de hepatotrofos, y nosotros tenemos entonces infecciones sistémicas que afectan el hígado como mononucleosis, citomegalovirus, herpes, fiebre amarilla en fin, y tenemos otras que son virus hepatotrópicos, que son los que vamos a tratar ahora. Estas son las hepatitis A, B, C, D y D. Entonces vamos a ver que este cuadro nos sirve para ver las hepatitis, los virus de la hepatitis y ciertas características que tienen. Cuando ustedes lean su cuadro van a ver, por ejemplo, la hepatitis B es la única que es DNA. Todas las demás son RNA. La clasificación, la manera de transmisión. La hepatitis A, bastante benigna, es fecal oral, pero las demás hepatitis, la B, la C, la D, son hepatitis que son por transmisión parenteral, por contacto íntimo, por sangre. Cabe ver también los periodos de incubación, los estados de portador y las hepatitis que pueden hacer crónicas. Fíjense acá, la hepatitis C es la que más se hace crónica. En cuanto a las hepatitis fulminantes, pueden presentar todas, en casos raros, la hepatitis C, pero ¿y quién produce más o quién se relaciona más con carcinoma hepatocelular? La hepatitis B y la hepatitis C. Ya hemos hablado sobre la hepatitis C acerca de su etiología. Acá es importante hablar que es una infección autolimitada sin progresión a hepatitis crónica. Y su diagnóstico vamos a ver que es por los síntomas primero que presenta fiebre, astenia, pérdida de apetito e ictericia. Importante. Eh, la vacuna es bastante efectiva, pero todavía en nuestro medio tenemos hepatitis A. Y desde el punto de vista serológico, la inmunoglobulina EMI antihepatitis A aparece al inicio de los síntomas y es marcador de infección aguda. Es más importante. Toda inmunoglobulina M, acuérdense que siempre se va a ver, se va a detectar al inicio de la enfermedad o cuando esté la enfermedad activa en general. Y tenemos la inmunoglobulina G, que no sirve mucho en este tipo de patologías, pero nos indica que hay una inmunidad duradera o no es rutinaria, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la macroscopía? La macroscopía, bueno, no se va a tomar una biopsia generalmente por esta patología, pero presenta un aumento del tamaño, que se debe más que todo a la congestión que hay en el hígado, y en la microscopía podemos observar que hay un infiltrado inflamatorio portal a predominio de linfocitos, puede haber degeneración y necrosis hepatocelular, cuerpos acidófilos, colestasis intracelular e intracamolecular, hiperplasia de los macrófagos o células de Kupffer y ausencia de fibrosis. Puede haber casos fulminantes raros, pero los puede haber, y puede haber en este caso, una necrosis masiva, ¿no? Con colapso de la arquitectura. En cuanto a la hepatitis B, que ya hemos hablado un poquito, acá las formas de infección por secreciones, sangre, transmisión vertical, vemos que va a presentar las siguientes formas. Puede ser que pase a una forma, de la forma aguda inicial, a una forma subclínica y se va a recuperar totalmente. Puede ser que tenga la hepatitis aguda, que haga la forma aguda, y también la mayoría se recupera. Solamente 1% hace una hepatitis fulminante y que van a llevar a la muerte. Hay otros que son hasta un 10% que se quedan como portadores, y tenemos otro porcentaje, 4%, que hacen una hepatitis crónica. Estos individuos que hacen una hepatitis crónica, algunos se pueden recuperar, no hay a ciencia cierta un número,
Muchos de estos, hasta un 30%, pasan a cirrosis y otros a un carcinoma hepatocelular que al final van a terminar en la muerte. La hepatitis B es inmunomediada y está dominada por la actividad citotóxica de los linfocitos T CD8. La gravedad de la evolución de la enfermedad depende de varias cosas, de la respuesta inmune del individuo, de la edad de la infección, si son lactantes, pequeños, ancianos, en fin. Y desde el punto de vista serológico vamos a tener nosotros lo siguiente. El antígeno de superficie aparece antes de los síntomas y alcanza su pico durante la fase sintomática y desaparece más o menos a las 12 semanas de iniciada la infección. Mientras que el anticuerpos contra el antígeno de superficie vamos a tener que puede tardar semanas o meses en detectarse tras la desaparición del antígeno de superficie, eh, indica la inmunidad natural o por vacuna. Si queremos medir si hay vacuna o no, o si ha tenido, medimos el antígeno de superficie. El antígeno o E del virus de la hepatitis B indica alta replicación viral. Su persistencia sugiere progresión a hepatitis crónica y al anticuerpo contra el virus de la del antígeno del virus de la hepatitis E. Su aparición indica disminución de la replicación viral y mejora clínica. Ahora, la inmunoglobulina M anti-hepatitis B del core es detectable poco tiempo después del inicio de los síntomas, coincide con el aumento de aminotransferasas. Entonces, tenemos aumento de aminotransferasas y tenemos inmunoglobulina M, indica infección reciente aguda. Y como la G va a indicar que su detección sugiere infección pasada. Siempre la M es que está en ese momento activa la infección y la inmunoglobulina G que es una infección pasada. En relación al virus de la hepatitis C, vamos a ver que ya hemos dicho que es un virus ARN monocatenario y interesante es la manera como el virus va a ingresar hacia la célula, hacia el hepatocito. Vemos nosotros que tiene una glicoproteína de envoltura E1, E2 y van a mediar el reconocimiento de la célula y entra por endocitosis hacia el hepatocito. El ARN viral entonces traduce ese polipéptido y va hacia el retículo endoplásmico rugoso y es escindido por las proteasas celulares y virales para liberar 10 proteínas funcionales. Ahí, como vemos acá en esta figura, podemos ver que se da la replicación. Entonces, lo primero que va a ver, el RNA polimerasa sintetiza primero una hebra negativa, acá en color más verde, y a partir de esa hebra negativa sirve como molde para múltiples copias del genoma positivo. Acá, luego de reaplicación, se va a envolver, ¿no? Va a hacer una vía de secreción, una lipoproteína de baja densidad, para luego ensamblarla y es liberada a los virones. De esa manera infectan más las células. La hepatitis C, entonces, tiene un curso clínico agudo, asintomático generalmente, y es persistente, circulante elevado en semanas o pocos meses. Lo característico son elevaciones episódicas, séricas y transaminasas, incluso en ausencia de síntomas. Acá, bueno, ya hemos hablado de esto. Y vamos avanzando con la hepatitis D o la hepatitis delta. La hepatitis D se produce por una infección, pero tiene cierta característica. Depende por completo de la coinfección de la hepatitis B para multiplicarse. No va sola. Entonces tenemos dos circunstancias en las que puede haber una infección por hepatitis D. Una con coinfección
es que tanto los virus de la hepatitis D como del B ingresan juntos y se va a producir el proceso infeccioso, que puede producir una recuperación de inmunidad o una hepatitis fulminante o una hepatitis crónica. O puede ser que el individuo ya tenga una hepatitis B y viene una superinfección, se infecta, pero por el virus de la hepatitis D y él va a producir a un portador de hepatitis B, por eso dice acá, y va a producir otra vez la enfermedad que puede producir igualmente hepatitis fulminante, una enfermedad grave y una hepatitis crónica. Entonces tenemos que hemos conversado de los síndromes clínicos, tenemos el estado de portador, la infección asintomática, hepatitis aguda, crónica y hepatitis fulminante. Aquí en la hepatitis aguda vemos que tenemos un infiltrado inflamatorio, una reacción ductular, hay necrosis periportal, hay deformación globosa, hay agregados macrófagos, también puede haber modificaciones grasas, esteatosis hepática, pero no vamos a encontrar acá fibrosis. Y en la hepatitis crónica vamos viendo que hay necrosis en puentes, luego que se van a convertir en fibrosis de puente, quiere decir que hace un puente entre la vena central y el porta, o puede hacer un puente entre un porta y otro porta. Y vamos a ver células en vidrio esmerilado, se llaman, sobre todo en casos de hepatitis B, también puede haber alteración en grasa y agregados de macrófagos. En relación a la hepatitis alcohólica es un daño hepático causado por el consumo de etanol y tiene tres formas que se pueden superponer. Una es la estatosis hepática, que puede ser que puede haber cambios grasos y fibrosis perivenular. Puede ser que haga, pero puede ser de que la NOx, en este caso el etanol, el paciente deje de consumir, entonces puede haber abstinencia y puede revertirse nuevamente a un hígado normal. Puede haber que también que frente a una exposición intensa produzca una hepatitis, pero esa hepatitis es con necrosis de los hepatocitos, con inflamación, con cuerpos de Mallory y con cambios grasos generales, que si es muy aguda se puede revertir. Esta esteatosis también puede irse a hepatitis con necrosis de los hepatocitos y puede producir ambas, pueden progresar a una cirrosis, fibrosis y nódulos hiperplásicos. Esta es una estatosis hepática de hígado graso, que hay acúmulo de pequeñas gotas de microvesículas de lípidos que luego se van juntando y van formando macrovesículas de lípidos. Se acumulan hasta generar macrovesículas que comprimen, desplazan los núcleos de los hepatocitos, por eso vemos así como si fueran vacías las células, pero están llenas de lípidos. Y al inicio van a ser centrolobulillares, pero en los casos graves ya es en todo el lobulillo. Acá, como vemos, hay fibrosis escasa, pero podemos verla todavía, unos tractitos fibrosos por acá. Y luego vamos a tener que en las células va a haber unos cuerpos que se llaman los cuerpos de Mallory, y va a haber acúmulo de grasas, y proteínas y agua y necrosis de los hepatocitos. Todo esto viene a ser un edema, va a haber una reacción de neutrófilos también. Esos neutrófilos generalmente van a estar alrededor de los hepatocitos en proceso de degeneración. También tenemos otro tipo de procesos inflamatorios donde va a haber linfocitos y macrófagos. La fibrosis puede ser sinusoidal o perivenular. Colestasis y hemosiderina también podemos encontrarlo. Entonces, en la cirrosis alcohólica, vemos acá esta diapositiva que nos muestra en un hígado normal, donde tenemos los hepatocitos, el espacio de Dice, la célula estrellada, y acá vemos las células endoteliales y los macrófagos. En este caso, nosotros vamos a ver cuando hay fibrosis hepática, que la, este, los, eh, el espacio de Dice
se va a ver comprometida porque va a haber una proliferación de la matriz extracelular y estos espacios ya no se van a poder comunicar entonces los hepatocitos con los sinusoides hepáticos. Las lipoproteínas y las proteínas, por ejemplo, que produce el hígado, ya no van a poder pasar hacia los espacios sinusoidales. Y también poco el oxígeno, los nutrientes que vienen de la sangre tampoco van a pasar hacia los hepatocitos. La hepatopatía alcohólica. Vamos a ver que vamos a ver moderada elevación de las aminotransferasas, menor de 500 eh, unidades por litro. Hay aumento de la fosfatasa alcalina, que es indicativo cuando hay colestasis. Y cuando se trata, es decir, cuando eh, la anoxa, se evita la anoxa, en este caso la ingesta de alcohol, eh, se va a poder aliviar a este paciente. No todos los casos, dependiendo de cuán grave es esta lesión. También se tiene que dar soporte nutricional, vitamina B, sobre todo tiamina, ácido fólico, en fin. Corticoides, el manejo de las complicaciones, de acuerdo a lo que haya presentado, ¿no? Si hay un síndrome hepatorrenal, se tendrá que tratar, si hay encefalopatía, igual. Y cuando ya está en casos avanzados, es lo mejor es un trasplante renal. Pasamos a las neoplasias de hígado, dentro de las cuales vamos a tratar la más frecuente, que es el carcinoma hepatocelular, que tenemos como neoplasia primaria en un 80%, se presenta en 8%, 80% en todo el mundo. Su incidencia varía de acuerdo a a la geografía. Por ejemplo, en Asia hay una incidencia de 72,5%, mientras que en Oceanía de 0,4%. La edad media son 60 años y más frecuente en el género femenino que el masculino de 3 a 1. El carcinoma hepatocelular tiene diferentes causas, como hemos visto. Surgen la mayoría, el 80% de cirrosis. Tiene relación con virus de la hepatitis B, con la hepatitis C, consumo de alcohol, con enfermedad del hígado graso no alcohólico asociadas al síndrome metabólico y exposición a aflatoxinas. Entonces, en la fisiopatología se desarrolla a través de un proceso escalonado que implica la acumulación progresiva de alteraciones moleculares. Primero, entonces, va a haber una formación de un nódulo displásico de bajo grado, luego será de alto grado, luego será un hepatocarcinoma temprano, será luego un hepatocarcinoma progresivo. Durante este proceso se acumulan alteraciones moleculares y van a facilitar la transformación maligna. Estas alteraciones moleculares van a ser acortamiento de las telomerasas, activación de TERT, inactivación de inhibidores del ciclo celular. En la patogenia vamos a ver que estos ciclos repetitivos de muerte, regeneración celular van a producir mutaciones, acumulaciones de ciclos continuos de división celular y puede transformar a algunos hepatocitos eh, y producir esta inestabilidad genómica en presencia de ADN del virus de la hepatitis B que está integrado. Da lugar entonces a aberraciones cromosomas, de lesiones, translocaciones, duplicaciones. ¿Qué vamos a ver macroscópicamente en la anatomía patológica? Vamos a ver estos nódulos que pueden ser únicos o pueden ser múltiples, como en este caso, ¿no? De color amarillo, blanquecino y algunas veces puede tener algo de bilis y áreas de hemorragia también. En la microscopía vamos a ver que presenta cuatro patrones de crecimiento principal: trabecular, pseudoglandular, sólido y macrotrabecular, siendo el patrón macrotrabecular se asocia a un peor pronóstico y presenta el 50% de los casos. Lo interesante acá que tienen que fijar es que en estos tumores no vamos a encontrar la triada portal. ¿Se acuerdan que encontramos que se trata de la
vena porta, la arteria hepática y el conducto. Esos no los vamos a encontrar. Tienen una supervivencia a 5 años realmente baja, ¿no? En los adultos oscila entre el 24 al 70%. Esto siempre va a depender, recuerden, de las características de los estadios del tumor. Y en los pacientes pediátricos es una supervivencia 5 años de 17 a 28%, siempre viendo, ¿no?, las características y los estadios de tumor. El pronóstico está relacionado al tumor, si hay ganglios, si se encuentran ganglios linfáticos o no comprometidos, y si hay metástasis o no se encuentra metástasis. Vamos a pasar rápidamente a la patología vesicular de la vía biliar. Vamos a hablar sobre colelitiasis, colecistitis y carcinoma vesicular. En cuanto a la litiasis vesicular, vemos que tiene una población más o menos que padece litiasis con una prevalencia del 10 a 20% en adultos occidentales. En los factores de riesgo son la edad, el sexo en mujeres, la genética, hormonas, si hay anticonceptivos orales, si hay el embarazo, la obesidad, algunos otros trastornos adquiridos. ¿Qué es lo que va a producirse? Va a producirse una sobresaturación de la bilis por el colesterol. Hay una hipomotilidad vesicular, hay precipitaciones de este colesterol en la bilis, hay una hipersecreción del moco de la vesícula. Entonces, el paciente va a formar estos cálculos biliares que al inicio son asintomáticos. Cuando se presentan síntomas, el paciente va a sentir cólico biliar, que significa, el cólico biliar es dolor en hipocondrio derecho, puede presentar náusea y vómitos, y posiblemente se puede infectar y hacer una colecistitis aguda, una pancreatitis, una colangitis, ictericia, en fin. El diagnóstico es por ecografía. ¿Y cómo los vamos a ver nosotros? Pueden ser cálculos de colesterol, que constituyen menos del 10% total de los cálculos, contienen pigmento biliar, y más del 70% y colesterol. Pueden ser pigmentados, pueden ser negros o pardos, dependiendo. Y cuando se infecta, produce esta patología que se llama colecistitis. La colecistitis es un proceso inflamatorio de la vesícula biliar que puede ser aguda o puede ser crónica o puede ser aguda superpuesta a una crónica. Casi siempre se va a ir asociada a litiasis que acabamos de ver. Y la colecistitis aguda se caracteriza por una inflamación súbita de la vesícula biliar. Comúnmente está asociada a la obstrucción del conducto cístico por un cálculo que se ha metido en el conducto, y en un 90% desencadena una litiasis, es desencadenada por una litiasis. Se debe a la presencia de cálculos, ya hemos visto, producen estos cálculos irritación mecánica, química, isquémica y este barro biliar, que significa que la bilis se vuelve muy espesa, inflama las paredes y se contaminan de bacterias y produce el proceso inflamatorio infeccioso. Hay una forma de colecistitis aguda no litiásica, que es un 10%, y estos se dan en pacientes postrados por diferentes motivos, ¿no? En cuanto a la macroscopía, vemos que la vesícula aumenta su tamaño, se pone tensa, adquiere una coloración violácea rojiza, la serosa frecuentemente hay un exudado fibrino purulento y esto se llama el empiema vesicular, ¿no? En las etapas más avanzadas, la pared vesicular puede necrosarse y a la microscopía que vamos a tener signos típicos de inflamación aguda, edema, infiltración leucocitaria, congestión vascular, formación de abscesos y necrosis, ¿no? Acá vemos cómo se ha necrosado toda la pared. En la colecistitis crónica es la inflamación persistente de la vesícula biliar, frecuentemente asociada a la presencia de cálculos biliares, pero es consecuencia de episodios repetidos de colecistitis aguda. Entonces, la colecistitis, un crónico, regresa, se sana, otra vez está en ese plan el paciente y desarrolla esa colecistitis crónica. Puede estar relacionada por
supersaturación de bilis, por lo que predispone tanto a la formación de cálculos también como a la irritación continua de la mucosa biliar. Aproximadamente un tercio de los casos se pueden aislar microorganismos como E. coli. En esta colecistitis, la microscopía vamos a ver un infiltrado inflamatorio variable, linfocitos, macrófagos, plasmocitos, va a haber fibrosis, calcificaciones estróficas y algunos casos vamos a ver los senos de Rokitansky-Ashok, como vemos acá, ¿no? Que se hacen más profundos y macroscópicamente vamos a ver una pared engrosada, la consistencia aumentada y en algunos casos vemos una vesícula de porcelana, que es más en patologías malignas, pero acá se ve cuando hay una calcificaciones de las paredes de la vesícula. En cuanto al carcinoma de vesícula biliar, es un tumor maligno de vía biliar extrahepática. La incidencia es variable en diferentes latitudes, 2 veces mayor en mujeres que en varones, y el diagnóstico se hace en estadios avanzados. ¿Por qué? Porque generalmente se confunde con una litiasis, con una colecistitis aguda que da síntomas, luego para, luego da síntomas. Entonces, eso hace de que el cáncer vaya avanzando. El carcinoma vesicular tiene una morfología, son difusos, algunos ascirros, 30% son polipoides y los tumores difusos pueden ocupar varios centímetros de la superficie vesicular. Asientan con mayor frecuencia en el fondo y en el cuello y el 5% de estos adenocarcinomas son de tipo escamoso, otros son de tipo carcinoma. Cuando se descubre ya han invadido el hígado, generalmente es en forma centrífuga y pueden comprometer el cístico, los conductos biliares y los ganglios, ¿no? Y pueden extenderse más allá del peritoneo. Ahora vamos a pasar a la patología de páncreas, ¿no? En el páncreas vemos solamente la relación que tiene con sus órganos vecinos. Acá solamente fijen ustedes la cabeza de páncreas, el conducto pancreático principal que se une con el colédoco y terminan en la papila duodenal en el duodeno. Vemos nosotros que tenemos dos partes más o menos funcionales, son las áreas de las glándulas exocrinas y las glándulas endocrinas. Acá los acinos pancreáticos secretan enzimas digestivas, amilasa, lipasa, proteasas y bicarbonato. Y acá tenemos unos componentes endocrinos que se llaman los islotes de Langerhans, que contienen células beta, producen insulina, las alfa secretan glucagón, las delta liberan somatistatina y así. Pero acá no las vamos a ver en hematoxilina y eosina. Tenemos que hacer una coloración de inmunohistoquímica para poder visualizarlas. Entonces, las patologías que tenemos son la pancreatitis aguda, que viene a ser el proceso inflamatorio reversible del parénquima hepático, y se da en el 5% de pacientes con litiasis biliar que desarrollan pancreatitis. Hay otras etiologías también como metabólicos, como alcoholismo, hipercalcemia, litiasis, traumas, shock, embolia, trombosis, parotiditis. Y hay otros problemas, temas genéticos como mutación del gen inhibidor del tripsinógeno y otras patologías que también nos van a poder producir una pancreatitis. En este caso, la relación es más en varones que en mujeres. ¿Cómo es el mecanismo patogénico? La activación va a ser prematura al inicio del tripsinógeno en tripsina dentro de las células acinares pancreáticas. Esto va a desencadenar la activación de otras enzimas digestivas, la elastasa, las fosfolipasa A2, por ejemplo, y otros factores precipitantes que van a obstruir el conducto pancreático, a producir alteraciones de la homeostasis, del calcio, del pH, la depresión del ATP, y todo esto va a incrementar el calcio intracelular y va a favorecer la actividad enzimática. A todo esto va a haber una respuesta inflamatoria que va a ser la liberación de patrones moleculares asociados al daño,
que son los DAMP, que inducen a la infiltración de neutrófilos y a la activación de la cascada inflamatoria. Y la consecuencia es sistémicas que van a tener no solamente en el páncreas, sino va a haber también aumento de la permeabilidad capilar, hay daño endotelial, trombosis microvascular y posiblemente el desarrollo de una disfunción multiorgánica. Esta diapositiva nos muestra, por ejemplo, diferentes noxas que van a lesionar las células acinares. Estas células acinares van a liberar diferentes radicales libres y vamos viendo que se liberan también enzimas pancreáticas y estas enzimas pancreáticas empiezan a haber un daño ductular. Acá podemos medir, por ejemplo, con las amilasas, típicamente aumento de amilasas, y típicamente por eso serológicamente lo vamos a medir. También hay liberación de lipasas, lo que va a producir una necrosis grasa, hay liberación de proteasas, lo que va a producir una destrucción vascular. Entonces, ante esto, ¿cuáles son los síntomas? Va a haber un dolor en epigastrio leve, intenso, náuseas y vómitos. Hemos visto que las amilasas y las lipasas va a aumentar en 3 veces su valor. Puede haber recuento de leucocitos y sus complicaciones pueden ser un pseudoquiste pancreático. Y las complicaciones sistémicas pueden incluir un síndrome de dificultad respiratoria aguda, una lesión renal aguda, una coagulación intravascular diseminada o un SIR, ¿no? Que conocemos. En la anatomía patológica vamos a ver macroscópicamente una lesión puntillada del parénquima pancreático y de la grasa peripancreática. Hay una necrosis hemorrágica de color negro, marrón en el parénquima pancreático y a la microscopía vamos a ver nosotros que el parénquima está edematoso, hay necrosis grasa que se ve como en el área eosinófilo bajito acá, medio blanquecino. Hay destrucción proteolítica del parénquima, destrucción de los vasos sanguíneos, hemorragia intersticial y calcificaciones que ocurren en forma temprana y son extensas. A diferencia de la pancreatitis crónica, esta diapositiva nos sirve para ver la pancreatitis aguda, que puede tener una solución, y tenemos la pancreatitis crónica. Y en esta pancreatitis crónica va a haber una proliferación de estas células estrelladas, y va a haber también una fibrosis pancreática con desaparición de las células acinares. Entonces, va, esta inflamación repetitiva, que pueden ser inflamaciones leves, moderadas, va a haber pérdida continua del parénquima pancreático y va a ser sustituido por este tejido fibroso. La etiología, ya hemos dicho, puede ser pancreatitis alcohólica, obstructiva, hereditaria, una pancreatitis duodenal. ¿Qué es lo que qué síntomas va a tener el paciente? Va a tener dolor abdominal irradiado a la región intraescapular, esteatorrea, y riesgo de desarrollar un adenocarcinoma ductal. A la macroscopía vemos nosotros un parénquima blanquecino con fibrosis extensa, los conductos dilatados. Y vamos viendo en la microscopía fibrosis, todo lo rosado que ven, todo el tejido acinar. Hay cambios de los conductos, los vemos dilatados, y vemos que el tejido acinar es reemplazado por fibrosis y tejido graso también. ¿Ok? Pasamos por último a las neoplasias pancreáticas exocrinas. Vamos a hablar del adenoma o adenocarcinoma ductal pancreático, que es el más frecuente, que es una neoplasia epitelial pancreática invasiva con diferenciación glandular, por eso se llama oductal, que generalmente muestra mucina luminal o intracelular. Y el 85% de los tumores pancreáticos en adultos son adenocarcinomas ductales infiltrantes. Pero estos adenomas tienen diferente etiología, que pueden ser metabólicos, ocupacionales o genéticos. Tienen unas lesiones precursoras. Estas lesiones precursoras se llaman neoplasias intraepitelial pancreática, que normalmente, si nosotros tenemos el epitelio, a las células acinares de esta manera, vamos a ver que
Primero vamos a tener una neoplasia intraepitelial pancreática, vamos a llamarla ahora PAN-IN. Luego se va a producir un acortamiento de los telómeros, mutaciones KRAS y pasa a una PANIN 1B. Luego hay una inactivación del P16, pasa a una PANIN 2. Luego hay una inactivación del P53, SMAD4 y el BRCA2 y pasa ya a un carcinoma invasivo. Acá lo mismo, tenemos las mutaciones genéticas claves que ya lo vemos en unos cortes histológicos donde podemos ver hasta el carcinoma invasor. El carcinoma ductal pancreático entonces típicamente tiene ciertos síntomas: dolor de espalda, pérdida de peso, malestar, ictericia, diabetes. Pero hay un signo que se llama de Trousseau, que es la tromboembolitis migratoria que se presenta en el 10%, es debida al tumor o una necrosis tumoral que produce factores agregantes plaquetarios y coagulantes y causa trombosis arterial y venosa. Las metástasis pueden ser a ganglios linfáticos, hígado, pulmón, puede ser metástasis a ganglios supraclaviculares, tumores pueden seguir la trayectoria de la aguja de la biopsia y pueden ser metástasis a ovario incluso. La localización es en la cabeza del páncreas y el carcinoma de cuerpo y de cola de páncreas suelen ser asintomáticos. Y nosotros vamos a ver macroscópicamente una masa gris, esclerótica, dura, mal definida. Y el 25% de los tumores de la cabeza se extienden hacia la pared duodenal por continuidad y está basado, cuando está avanzado puede ser difícil de determinar en realidad si se trata de duodeno mismo o es de adyacentes páncreas. Y en la microscopía, el infiltrado, vamos a ver que hay unas estructuras glandulares, unos ductos que están rodeados por un estroma bastante fibroso. Muchos son productores de fibrina y puede haber una invasión perineural. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte central es el nervio y alrededor vamos teniendo nosotros el adenocarcinoma ductal. Depende también de, puede haber pleomorfismo nuclear, presencia de nucleolos, pérdida de la polaridad y figuras mitóticas como tenemos en otras neoplasias malignas. Esto sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, hasta aquí terminamos. Les agradezco por su atención. Nos estamos viendo ya en seminario con mi grupo. Gracias, hasta luego.